Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Feliz año, che. Feliz Igualmente. 2022, Igualmente. para todos. Que vayamos bien. Sí. ¿Sos optimista? Optimista. Bien, muy bien. Compro todo. Irredimible, sí, sí. Jazmín Bulorini, ¿cómo está? Muy buenas noches, feliz año. Igualmente, va a faltar un saludo hoy, va a faltar Pablo. Va a faltar un tiempito. Pero bueno, hace muy bien. Nosotros estamos otra vez, estábamos la semana pasada. La semana pasada hubo un pico el día 30 de 50.000 casos. Igualmente, lo que uno observa y lo que dicen los especialistas, no uno que es apenas un repetidor de lo que dicen los que saben, estamos en una curva ascendente, más allá de que hoy, comparativamente con el 30, haya habido un poco más de 40.000 casos. El 30 había habido más de 50. Está muy instalado el tema de la pandemia de nuevo. Vamos a ver, después lo vamos a ver, algunos datos que la verdad que llaman la atención, que uno no tiene en cuenta cuando compara ahora ya el año pasado, 2021, con el 2020. Vamos a ver algunas cosas y vamos a hablar de este tema con el doctor Corrado Stoll. Sí. Y por supuesto, la pandemia está con la política. De hecho, el gobierno, si uno repasa la película del 2020 para acá, hay mucho de gobierno, mucho de malo, algo de acertado en la administración de la pandemia, pero desde la semana pasada hay como un ida y vuelta permanente entre el gobierno y la oposición, y con una oposición que tiende a perder parte del capital que ganó en las elecciones legislativas de no hace nada. Digo, va a ser 2 meses, ahora, el 14 de diciembre. Sí. ¿Y para eso quién está? Margarita Stolbizer, Así es. Diputada nacional. Gracias por estar. Gracias. Gracias por la invitación. Buen año para ustedes. Por supuesto. Vamos a hablar. No, bueno, vamos a hablar con Margarita, vamos a preguntar el tema. Un tema que el gobierno está buscando con fuerza, que es la foto para el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Efectivamente. Yo también le voy a dejar reservada alguna pregunta para una cuestión que fue su especialidad, lo sigue siendo, pero ella fue promotora de varias causas, denuncias de causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández. También vamos a hablar de eso. Hay algunas cartas referidas a eso, me parece, ¿no? Hay algunas. Algunas Hay para algunas. esta noche. Hoy tenemos el ranking 2021, muchas sorpresas en lo que fue toda la recopilación de cartas que hemos dado durante el año ¿Quién tuvo más pasado. 4 de copa? ¿Quién No, tuvo bueno, más no, 8 de pero no oro? lo vamos a decir ahora. No, impresionante. Ahora la que tiene que decir qué va a hacer es Jazmín, Jazmín Bulorini. Bueno, en medio de este contexto que ustedes están planteando, voy a hablar desde el Congreso. ¿Arranca o no arranca en este verano? Bueno, hay extraordinarias o no, hay muchos temas dando vueltas y muchas dudas respecto a cuáles pueden avanzar en este contexto de tensión del nuevo Congreso. Nosotros vemos, Daniel, un par de placas que tenemos para entrar a dialogar con Conrado Stoll. Este es el monitor de vacunas en la Argentina. Yo hoy sacaba la cuenta, aproximada por supuesto. Nosotros veníamos diciendo que la brecha entre vacunas en stock y vacunas aplicadas eran de unos 15 millones. Lo pasó largamente, ¿no? Sí. Largamente. Y bueno, después están con una dosis 38 millones, con 2 dosis casi 33 millones y con 3 dosis 5.682.825, algo así como el 11% de la población. Yo le quería preguntar a Stoll también del tema de si este mapa, ¿no? Esta fotografía, ¿qué te demuestra en términos de la cantidad de especialistas que dicen contra la... Si vos tenés 3 dosis, estás como fuera de la pandemia? Y vamos a preguntárselo claramente. Vamos a la siguiente, director, a la siguiente placa. Acá está. Esto lo venimos haciendo todos los lunes desde el que marcamos 29 del 11. Desde el 29 de noviembre, tomando como referencia los días que nosotros salimos al aire, teníamos 1.968 casos. El lunes pasado, que fue 27, 20.263. Hoy más del doble. ¿No? Esta es un poco la tendencia que estamos observando y el crecimiento de la ola de la cual hablan todos los expertos. Hoy veía una foto sobre Playa Grande en Mar del Plata
Bueno, eso es incontrolable. Impresionante. Es incontrolable. Va a ser Si incontrolable había- todo el si había verano. un barbijo era, no sé, Sí. era muy raro. Lo miraban raro, me parece, ¿no? Y Así aparte es. una cantidad de gente aglomerada muy importante. Yo digo siempre, el cuidado individual es muy importante. Los ejemplos que se dan desde el poder son muy importantes. Cuando se hace una fiesta en un hotel, se baila, se brinda y están todos pegados sin barbijos, y esto fue hace muy poco, son ejemplos que derraman y que no hacen bien. Pero bueno, veremos Vamos a ver. cómo sigue esta historia. Está el doctor Conrado Stoll escuchando. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Daniel, ¿cómo están ustedes? Está bueno. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, un gusto. Primera pregunta, y viendo, usted habrá observado el par de placas que pasábamos recién, su apreciación macro sobre la evolución de esto, obviamente, de la pandemia en la Argentina y de la variante Omicron. Buena pregunta. Primero, que ya no la vemos de lejos, ya no es leer los diarios del hemisferio norte, sino que evidentemente no hay duda que está acá, como sabíamos que iba a suceder. Y pasó exactamente a los 6 meses. Si ustedes miran gráficos, cada 6 meses tuvimos un brote. Este es el que ocurre ahora. Segundo, la interpretación de los números del día. Cuidado, porque 50.000 ocurrieron en el medio de la semana pasada. 40.000 un lunes, más allá de esa duplicación que ustedes remarcaban también, es muy significativo. Y sobre todo que el hecho de que 50% de positividad, o sea, de los test que se hicieron, el 50%, 1 de cada 2, fueron positivos. ¿Qué quiere decir eso? Descontrol. Eso quiere decir que no tenemos ningún tipo de control sobre cuánta gente tiene la infección. Si con 50% de positividad contaron 40.000, es porque había 90.000 infectados probablemente en las últimas 24 horas. Ahora, esa es la realidad. Ahora, Stoll, perdóneme, pero bueno, me parece que hay como un doble, no sé si es un doble discurso, pero sí la idea de que hay muchos infectados, pero que la variante Omicron no es tan riesgosa o que no hay, bueno, por lo pronto no hay tanta utilización de las camas de terapia intensiva, tengo entendido, pero me parece que hay como esta cosa de, bueno, por un lado mucho infectado, por el otro lado la infección no es tan riesgosa. Bueno, no tiene que ser contradictorio y por eso la comunicación es crítica. Obviamente, la persona con 3 dosis es improbable que tenga una versión severa de la enfermedad. Israel y otros países ya están dando la 4ª porque dicen, yo no voy a esperar a ver en cuánto se pasa el efecto de la 3ª. Ya tuve suficiente con esta pandemia y con la aparición ahora de Omicron. Así que damos ya la 4ª, además de que hay evidencia de que el efecto de la 3ª dosis bajaría significativamente a las 10 semanas. Entonces, si bien una persona con 3 dosis está defendida, cuidado, del 70%, o sea, el mensaje de esto no es nada, o volvemos al viejo tema de esto es una gripe, sería torpe. Sabemos que las personas con 3 dosis están defendidas, pero ¿cuántas personas tienen 3 dosis en el mundo? 6%. En Brasil, 15%. Ustedes decían 10% en nuestro país. No somos Islandia con 60% de la población con 3ª dosis o Dinamarca o el Reino Unido con 50%. En Estados Unidos están aumentando las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque de los vacunados hay muchos que lo tienen vencido. Ya no son 6 meses. Incluso la ciudad bajó a 4 meses el tiempo desde la 2ª dosis para dar el refuerzo, pero se habla de hasta 3 meses en que tendría que ser el tiempo desde la 2ª dosis para recibir el refuerzo. Entonces, Estados Unidos nos enseña que aún con personas vacunadas aumentan las hospitalizaciones, primero porque hay muchos no vacunados, segundo porque Omicron es tan transmisible que afecta a los enfermeros y a los médicos. Entonces hay menos médicos y enfermeros para atender en los centros médicos. Entonces hay varios factores que se conjugan para que no tenga nada que ver el hecho de que la enfermedad en una persona con 3 dosis, que es la vacunación completa actual, 3 dosis, seguramente va a tener una pequeña gripe, no tiene nada que ver con el impacto que pueda tener la enfermedad y la diseminación de Omicron en toda la población, donde hay mucha gente que no tiene la vacunación completa, algunos incluso, 30% de la Argentina, no vacunados. Doctor, ¿hay alguna explicación mirando, por lo menos mirándolo hasta ahora, cómo ha sido el desarrollo de este nuevo ciclo? ¿Hay alguna explicación por qué la concentración se da tanto en Córdoba, ciudad y AMBA? ¿Hay alguna razón? ¿Por qué? No sé, digo, en la ola anterior fue mucho más
federal, por ponerle comillas a la expresión, ¿no? Entiendo perfecto. Y va a ser federal, va a ser así seguramente. Puede haber empezado de esa forma. La pregunta podría ser lo que yo acabo de decir. Yo nombré a Nueva York no por casualidad. Nueva York en este momento es el estado con mayor diseminación de Omicron de todo el país en Estados Unidos. Pero las hospitalizaciones están aumentando en todo el país, más en Nueva York. ¿Por qué? En el caso de Nueva York es más fácil. Tiene solamente el aeropuerto Kennedy, mueve 50 millones de personas por año. Eso ya es una entrada y un movimiento de gente significativo. Y aparte ya tienen una grieta, esa grieta republicana, demócrata, en que ustedes miran las ciudades donde ganaron los republicanos, esas ciudades, esos condados, tienen 3 veces la mortalidad de los demócratas. Pero aquí, además, no sabemos, ¿es esto Delta o Omicron? Probablemente una combinación. Y cuidado, porque lo que hemos visto en las fiestas es que la gente desarrolla síntomas, los que probablemente se infectan con Omicron especialmente, al día siguiente de la infección, muy pronto después de la infección. Eso es distinto que hace tiempo, que era 5 días después. ¿Por qué? Cierro con esto. Justamente las personas bien vacunadas, los que tienen 3 dosis, esas personas tienen su cuerpo listo para recibir el virus y atacarlo y neutralizarlo. Entonces, apenas entra el virus al cuerpo, en 24 a 48 horas, el sistema inmunológico de la persona lo ataca y esos son los síntomas. El dolor de garganta, la fiebre, el dolor de espalda, el resfrío, son los síntomas porque el sistema inmune está atacando al virus y le impide replicarse mucho. Por eso termina siendo una gripe leve. Esto es lo que ha cambiado para que la gente no se desoriente o entiendan bien. Estuvieron en la fiesta del 31 y el 1 o el 2 ya estaban enfermos. Y se preguntan cuándo fue este contagio. Puede haber sido 1 o 2 noches previas, por lo que estoy diciendo. Al estar vacunados están listos para recibirlo. Distinto es el que no está vacunado o el que tiene una sola dosis o quizás solo 2 ahora. ¿Qué pasa con ese? No tiene un buen sistema inmune. Entonces el virus entra, se empieza a replicar, crece y recién da síntomas en el 4º, 5º o 6º día. Y el sistema inmune ahí trata de atacarlo, muchas veces en forma inefectiva. Por eso esta parte de la pandemia se maneja con la 3ª dosis. Es fundamental acelerar la vacunación. Y sí, esto puede ser el paso a la endemia, a una estabilidad de la pandemia. Puede ser el paso. Eso le quería preguntar. Eso le quería preguntar precisamente. Digo, hay quien dice que, bueno, colegas suyos, ¿no? Que hablan de que esta es como la última etapa y que después de esto baja y hacia fin de año estaríamos hablando de una endemia y no de una pandemia. ¿Qué piensa? Que bueno, no soy virólogo y ya nos mostró esto que nos hemos quemado los dedos varias veces, ¿no? Creyendo que terminaba, me acuerdo esos fuegos artificiales en Estados Unidos el 4 de julio para celebrar la independencia y el fin de la pandemia. A las 2 semanas de eso estaban con el brote de Delta de su verano en julio pasado. Pero sí puede ser el camino a la endemia. ¿Qué es endemia? Para que la gente lo entienda bien. Endemia es cuando esa infección que está establecida en una región ni aumenta ni disminuye. Alcanza un estado de equilibrio en que las internaciones no son un problema, la hospitalización y la muerte no son un problema. Se queda en un nivel estable. La gripe, eso es lo que se estaba buscando. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Con vacunación sola no se aconseja. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir, señores, cuidado los países que creen que solo vacunando, y sobre todo los que no vacunamos tan rápido como nosotros, que solo vacunando van a pasar la endemia y sin otro problema. Tenemos que enfatizar ahora las medidas de distancia, de ventilación, el barbijo en este momento, más una vacunación acelerada. No podemos dar 250.000 a 300 aplicaciones por día y no vacunar los fines de semana. Hay que extender los horarios y acelerar la vacunación para que la gente reciba esa 3ª dosis y llegar de un 70 a un 85% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo hospitalizaciones ahora, porque el brote acaba de empezar en los últimos 10 días. Las hospitalizaciones y cualquier complicación seria va a ocurrir semanas después. Y termino con esto. No es gratis infectarse con Omicron, aunque sea una simple gripe, porque Omicron sigue causando el COVID largo. Ya hay 200 cuadros médicos descriptos de COVID largo. Entonces, hay que evitar infectarse. Quienes puedan tomar las medidas tienen que hacerlo, porque un porcentaje queda con el COVID largo, aunque no tengan una enfermedad grave.
Doctor, usted no es el único que lo dice, pero mirando el monitor de vacunas, uno observa que la Argentina tiene casi 20 millones de vacunas estoqueadas que no se están aplicando. Hoy mismo, Córdoba, que es uno de los focos de esta ola, toma la decisión de que las farmacias comiencen a vacunar también en la provincia. ¿Le parece acertado? ¿Le parece que habría que abrir el sistema de inoculación en la Argentina, que parece bastante centralizado? Eduardo, esto es una emergencia de salud pública. Es una obviedad lo que estamos hablando. Por supuesto que sí. Y aparte siento hasta un poco, bueno, yo siento admiración por Uruguay, Chile, pero ¿cómo hicieron ellos para vacunar como si nosotros vacunásemos 700, 800 mil personas por día? Obvio que hay que descentralizar y hay que empezar a vacunar 12 horas por día o más, y como dije, sábado, domingo y feriados. Y además, llegó una persona sin turno, no lo mando a la casa, como he escuchado decenas de casos. Lo vacuno en ese momento, hombro que encuentro, hombro que vacuno. Entonces, lo de la vacunación es fundamental, y lo mismo es lo de los testeos. Tarde para la PCR, evidentemente no tenemos capacidad, 50% de positividad lo dice todo. Tuvimos 6 meses, tuvimos 2 años, pero además 6 meses esperando este brote para prepararnos para escalar la PCR y poder, porque testear es identificar infectados, sacarlos de la comunidad y que no contagien a otros. Pero nos queda una herramienta, los test rápidos. Hace un año, y con ustedes yo ahí sentado, he promovido el uso del test rápido, que en este momento Biden, por ejemplo, está repartiendo 500 millones en los Estados Unidos. Fundamental el test rápido para que la gente se testee inmediatamente si hay un síntoma en la casa y puedan aislar a la persona que está infectada o descartar la infección. 2 temas fundamentales. ¿Y por qué? Perdón, Stoli, ¿por qué no hay test rápido? ¿Por qué no se puede comprar en cualquier farmacia y hacérselo en la casa? Bueno, tengo la carta acá que he guardado en mi anecdotario de la pandemia de la Sociedad de Bioquímicos, cuando nombrándome con nombre y apellido me criticaban por proponer que se vendan. Evidentemente es un lobby económico de los que quieren retener la capacidad de hacer el testeo a la gente y no liberarlo. Porque el argumento de el Estado pierde la capacidad de controlar el número de infectados, en un Estado que no tiene muchas estadísticas, no se pierde nada con que la gente se lo haga y el Estado no se entere al final quién estaba infectado o no, y de alguna forma se podría controlar igual. Pero en el balance final, esto está muy estudiado, y en el resto del mundo por eso se venden en la farmacia, el balance final es muy positivo, que la gente tenga acceso a hacerse el test, que es muy fácil de hacer, es de altísima confiabilidad, y así uno en 10 minutos sabe si está contagiando o no. Y haciéndolo un par de veces por semana, uno se asegura que en una casa no haya infectados o personas que contagian el virus. Doctor, lo vuelvo al tema de las vacunas y al volumen de stock que tiene la Argentina. En verdad no sabemos qué cantidad de vacunas, digamos, del total de vacunas, a cuál marca pertenecen. Para una tercera dosis, ¿son todas efectivas igualmente? Bueno, en nuestro país lo ha dicho, también hubo por ahí incomodidades al decir el ranking de efectividad, pero no entiendo por qué, qué raro, ¿no? Es una respuesta científica. Las mejores son las de ARN, obviamente, está publicado en revistas científicas, Moderna y Pfizer. Después viene AstraZeneca, quizás después de eso quizás Sputnik y finalmente Sinopharm, la menos efectiva de todas. De nuevo, que quede claro, todas tienen una muy buena efectividad para prevenir enfermedad grave y muerte con 3 dosis hoy en día. Suben de 55-60% de efectividad con 2 dosis contra Omicron a 88% de efectividad contra enfermedad grave y muerte con 3 dosis. Pero el ranking es clarísimo y por eso ustedes han visto que no se usa Sinopharm para refuerzo, lo cual me parece muy bien. Pero que la gente se quede tranquila, porque he escuchado mucha gente que tuvo un Sputnik, después le dieron una Moderna y después una AstraZeneca. Cualquier mezcla de esas vacunas es muy buena. De hecho, mezclar esas vacunas es mejor que recibir todas las dosis de la misma. Definitivamente mejor. Así que tercera dosis, apenas tengan el llamado, y hay que acelerar estos llamados obviamente, y habría que acortar el tiempo, como hizo la ciudad, a 4 meses y quizás a 3 meses después de la segunda dosis, acelerando a administrarlas. Eso nos va a ayudar a amortiguar lo que podamos ver de acá a las próximas 8 semanas, que es cuando se van a ver las consecuencias de este brote que estamos teniendo
en este momento. Pero Ahora, mezclarlas es muy bueno. La distancia entre la segunda dosis y la tercera dosis, lo mostrábamos recién, es enorme. Digamos, el 10% de los vacunados tienen la tercera dosis. Empecé diciendo eso, Eduardo, porque es crítico. Con Omicron es crítico. Muchas personas de ese 70 y corto por ciento de población de la Argentina que tiene ya 2 dosis, que es una buena proporción, para niveles mundiales, 72% de la población con 2 dosis es bueno. Lo que pasa es que apareció Omicron y 2 dosis dejó de ser muy bueno, y especialmente cuando hay muchos que la segunda dosis se la han dado hace 6 o más meses ya. Esos seguro no tienen defensa contra Omicron. Por eso, de vuelta, inmediatamente habría que hacer un orden en un país como el nuestro, que ha sido lenta la vacunación. Definitivamente, personas de más de 70 años, el personal de salud, los que están más expuestos, hay que hacer un orden. Por supuesto, las personas que tienen enfermedades inmunológicas, y a esos grupos, además, seguro reservarles la de ARN, Moderna o Pfizer, para el refuerzo, sin duda. Entonces, ahí hay toda una logística que organizar rápidamente, entendiendo que tiene que ser bastante menos de 6 meses desde la segunda dosis, y reservar además de las vacunas de ARN para las personas que tengan más riesgo, como el personal de salud, los con enfermedades inmunológicas, los mayores de 70 años. Doctor, gracias por estar esta noche con nosotros, muy amable. No, gracias por llamarme. Muy buenas noches. No, al contrario. Saludos. Vemos una plaquita más. Dale. Y vamos a hablar con Néstor Luiser. Bueno, esto es lo que decíamos. Acá la tenemos más cerca. Sí. Cuando uno se fija 2020 y 2021, fíjate en contagios y fallecimientos, la diferencia que hay. Y quizás para la percepción, digamos, un poco más general, el 2020, que fue el año de la pandemia dura, del comienzo de la pandemia, quedó en el recuerdo. Y sin embargo, la gran ola que tuvo la Argentina el año pasado generó no solamente el aumento de los contagios, sino también la cantidad de fallecidos, que ya superan 117.000. Así es. Vamos con Néstor Luiser. Claro. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar. Gracias por la invitación. A ver, yo decía antes, me puede decir que no, por supuesto, y me va a decir que no, que en este mes yo tengo la impresión que Juntos por el Cambio se comió una parte del capital que había acumulado en las elecciones legislativas. Usted conoce tanto como yo las razones que arrancaron con el famoso episodio de la ruptura del bloque radical, y siguió con lo demás. ¿Usted lo ve así? ¿Usted cree que no es para tanto, que nosotros exageramos? No, coincido en la idea de que puede haber perdido una parte del capital que había logrado, sobre todo porque se cometieron algunos errores en el manejo de la última sesión, sobre todo, ¿no? Lo de bienes personales. Y tal vez innecesariamente, porque yo creo que después de haber obtenido un resultado tan importante, no para Juntos por el Cambio, para el país, que realmente Juntos por el Cambio pudiera plantar una bandera en el Congreso, demostrar que no se podían llevar todo por delante, frenar ese presupuesto que era imposible de votar, mentiroso por donde se lo mirara, y que afecta tremendamente a la Argentina. Yo digo, esas cosas hay que leerlas en términos de cuánto le afecta a la Argentina ser cada vez menos previsible, menos confiable, menos serio para el mundo, menos inversiones, menos trabajo, más pobreza. Eso es lo que significaba el presupuesto del gobierno. Que Juntos por el Cambio haya logrado frenar eso, creo que fue muy importante. Y seguramente lo que no debimos haber cometido era el error de convocar a una sesión como se hizo. Yo aprovecho para decir algo que no he escuchado demasiado que se tomara en cuenta, y sin embargo me parece que es muy importante, porque Juntos por el Cambio en el Senado ha presentado un recurso frente a una sesión que fue muy irregular en lo reglamentario, pero yo me animo a decir que hay un vicio de constitucionalidad en bienes personales, porque se trata de un impuesto casi nuevo o aumentado en un expediente el mismo que se había iniciado en el Senado. No quiero parecer demasiado técnica, pero la Constitución, artículo 52, dice claramente todo lo que hace a materia de contribuciones, la Cámara de Diputados debe ser Cámara iniciadora.
cuando nosotros empezamos a tratar el proyecto que venía del Senado, recordemos, aprobado Sí. por unanimidad, lo que dijimos es, bueno, pero acá se va a bajar impuestos. Entonces, como no hay una nueva carga, se puede tomar ese. El oficialismo terminó haciendo lo contrario, que es aprobando un mayor impuesto, agregando un nuevo impuesto, y así vuelve en el mismo expediente al Senado, si lo hubieran hecho por separado, lo que a mi juicio podría acarrear la nulidad. Creo que esto va a despertar planteos de inconstitucionalidad, porque creo que corresponde. Ahora, Stollizer, el gobierno, bueno, el tema de impuestos no solo bienes personales, sino que firmó un consenso fiscal con las provincias que abre la puerta a la suba posible de los ingresos brutos. Digamos, hay cosas que me parece que se van planteando en la nueva etapa entre gobierno y oposición, en la cual puede haber un empate en el Congreso que esto lleve a una parálisis legislativa. ¿Puede ser? Sí, a ver, vamos en dos partes. La primera es que estamos frente a un gobierno que no tiene ni plan, ni tiene rumbo, anda a los tumbos en realidad, prácticamente como si no estuviera viendo hacia dónde va. El tema de los impuestos es particularmente grave porque aumentar más la presión impositiva, lo que significa no solo que es alta, sino que es injusta. Nosotros tenemos un sistema impositivo tremendamente injusto y regresivo, y en realidad en vez de intentar resolver esas cuestiones creamos nuevos impuestos. Cada nueva cosa es un nuevo disparate que lo único que hace es servir para seguir espantando inversiones. Respecto del otro tema, eso es particularmente complejo también, como dije, por la mirada del mundo hacia la Argentina, entre otras cosas lo que nos hace menos serios y menos previsible. Es un Congreso que cuando puede aprueba leyes con la mitad del Congreso. Esto no puede seguir ocurriendo. Esto hace a la debilidad institucional, a la debilidad de todo el sistema institucional, con un Congreso que funciona por mitades. Lo que el oficialismo no se ha dado cuenta hoy es que ya no tiene para poder funcionar como lo hacía antes, reuniendo un número suficiente, y hoy estamos siempre a riesgo de que uno gana y otro pierde. Pensemos en esto, no se puede estar hablando hoy de mayorías circunstanciales. Antes se decía mayorías circunstanciales cuando la circunstancia era un periodo. Hoy la circunstancia es si uno se enferma, le da dolor de panza o se va de vacaciones. Eso es lo que hace que la mayoría sea tan circunstancial que con una semana de diferencia uno gana, el oficialismo gana una votación y la oposición gana otra. Creo que hay que reflexionar mucho sobre esto porque la Argentina no resiste más estar aprobando leyes tan importantes con mitad del Congreso, ¿no? Dígame, usted mencionaba recién alguien que puede tener dolor de panza o alguien que puede irse de viaje. ¿Cuál fue su mirada cuando pasó lo que pasó con los 3 diputados de Juntos por el Cambio, cuando se perdió la votación por un voto? Sí, sinceramente me parecía que era inentendible. Bueno, nosotros estábamos ahí sentados con la convicción de que íbamos a conseguir los votos. Una cosa es la persona enferma con el COVID, digamos, que no puede ingresar. Lo otro, yo suponía que dentro del interbloque se habían contado bien los números y los asistentes como para decir, si estoy yo forzando una sesión es porque tengo garantía del resultado de esa sesión. Si no, no convoco una sesión si no estoy segura de poder ganarla, sobre todo a la luz del buen resultado que habíamos tenido una semana antes. Entonces, no solamente hay un problema el que se fue de vacaciones, que eso ya va, digamos, en el terreno de la responsabilidad individual, de la ética incluso, sino que lo pongo en términos políticos, como Juntos por el Cambio pierde ese capital que había ganado una semana antes por no hacer bien los cálculos. Va a ir al Congreso seguramente en algún momento un acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que esperan desde la oposición de Juntos por el Cambio? Esto que va a presentar el gobierno, que bueno, el pasado mañana va a tener también una, digamos, la búsqueda de una foto de Martín Guzmán con los gobernadores para presentar un apoyo y al Fondo Monetario Internacional a negociar. ¿Cómo están parados en Juntos por el Cambio? Primero es importante, me parece esto, que hay que tratar de no manejarse con las fotografías. El gobierno nos viene acostumbrando a que busca mostrar acuerdos y en realidad lo único que hace es mostrar fotografías. Y creo que no hay que prestarse a esas fotografías que por supuesto son una trampa, una trampera, digamos, para los que caigan ahí adentro. Nosotros cuando nos opusimos
referimos al presupuesto mentiroso, trucho que había mandado el gobierno, entre otras cosas dijimos no se puede votar un presupuesto no solo por lo mentiroso de sus indicadores, inflación al 33, cuando todos sabemos que no va a ser menos del 50 o 52, entre otras cosas, sino que también lo que reclamamos es esto tiene que venir en conjunto con el acuerdo con el Fondo Monetario y con ese tan anunciado plan plurianual, de lo que no se sabe absolutamente nada. Entonces es bastante difícil fijar una posición. O sea, Juntos por el Cambio todos hemos dicho un acuerdo con el fondo es necesario. Argentina tiene que ir camino a un acuerdo. Ahora, no tenemos ni idea cuál puede ser el acuerdo. A esto agreguemos las contradicciones dentro del propio gobierno. El ministro de Economía intentando encontrar una posición, digamos, de acuerdo. Máximo Kirchner hace actos con los carteles atrás que dicen no al Fondo Monetario. Entonces, primero pónganse de acuerdo a ver qué cosa es lo que después van a proponer a la oposición y al Congreso para que podamos discutir seriamente. Y me parece también, aprovecho, porque creo que hay que bajar a veces esta discusión a los temas concretos y de la calle, ¿no? Yo venía recién y todos sabemos que el problema de hoy, de todo el día, es el problema de los cortes de luz. Sobre todo porque esto afecta de manera inhumana a miles de personas que llevan días sin luz. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Esta es la demostración del fracaso del gobierno, particularmente del gobierno de Cristina Fernández, que es la que retuvo un secretario de Energía para que Guzmán no lo sacara, los que llevan adelante una política demagógica, porque yo defiendo que el Estado tiene que estar presente, pero no para hacer demagogia y aplastar las tarifas para disimular la inflación que no pueden detener. El Estado se necesita primero para que no haya inflación, después para que las tarifas sean adecuadas a lo que la gente puede pagar y tercero que haya un buen servicio. Hoy el problema de la falta de luz tiene dos caras seguramente. La primera es que el gobierno, para que no tenga un aumento del IPC, termina aplastando artificialmente las tarifas y entonces deja sin fondos y sin capital a las empresas o por lo menos sin incentivos para la inversión. Yo me inclino por esa posibilidad. La otra que es que si el gobierno considera que las empresas tienen capital, lo que tiene que hacer es controlarlas. Y eso es lo que no ha habido. En cualquiera de los dos casos hay una responsabilidad del Estado. Entonces, la discusión del pacto fiscal, del acuerdo con el fondo, del plan plurianual, también tiene que poner claridad a esto. Porque la falta de un Estado que garantice tarifas adecuadas y buen servicio de calidad, lo termina pagando la gente que necesita luz y no tiene, ¿no? Dígame, usted describía recién los errores que se pudieron cometer cuando hicieron una sesión que no debían. Después de haber ganado y mirando, digamos, hacia atrás, ¿qué le está faltando o qué le está sobrando a Juntos por el Cambio? ¿Le está faltando un liderazgo que ordene? Hay demasiados aspirantes a liderar, hay demasiados dirigentes pensando ya no en este año, sino en el año que viene. ¿Qué es lo que está faltando? Porque a veces lo que da la impresión es esto, ¿no? Que hay muchos bloques y hay falta de articulación o falta de conducción. Lo que falta es un acuerdo político y programático. Dentro de la coalición, dice. Sí, es algo que falta en la Argentina. Sí, Uno claro. de los problemas de la Argentina es que las coaliciones se arman exitosamente para ganar elecciones y no para gobernar y encontrar solución a los problemas. En general fracasan en eso. Claro, un ejemplo es el actual gobierno. Muchos elogiaron a Cristina Fernández, qué inteligente, dio un paso al costado, puso a Alberto, sumó a Massa, muy inteligente para armar una estrategia meramente electoral. El gobierno es un desastre. Juntos por el Cambio tiene que demostrar un elemento diferenciador que justamente apoyarse no solamente en un objetivo electoral, a ver si ganamos elección, entonces amontonemos. La verdad es que le falta un debate programático para qué queremos gobernar, un buen diagnóstico de los problemas de la Argentina y cómo se resuelven esos problemas. Ahora, Margarita, usted tiene una larga experiencia. La pregunta es, ¿ese acuerdo programático se logra antes o después de tener un liderazgo de lo que hablaba Eduardo? En términos de tener un liderazgo que conduzca ese acuerdo
programático de alguna forma dentro de lo que es la oposición. Los liderazgos deben interpretar y ejecutar los acuerdos. Cuando yo hablo del acuerdo, es un acuerdo de gobierno, de gobernabilidad para el 2023, pero también estas crisis que tuvimos días pasados se deben a que no hubo un buen acuerdo programático sobre qué estábamos votando, para qué lo estábamos votando, no hubo una buena articulación interbloques. Esto tiene que ver con las disputas internas que hay, la cantidad de bloques, la falta de diálogo en el medio. Bueno, hay que ir resolviendo esas cuestiones, hay que ordenarlo. No, la verdad es que no dramatizo la situación, me parece que hay algunas cosas que son propias, digamos, de esta primera etapa. Hay que tratar de no dramatizar y sí ordenarnos a los fines del funcionamiento del Congreso y de llegar a un buen acuerdo para gobernar en el 23. ¿Y el plan programático está sobre la mesa? ¿Empezó a encarrilarse algo? No, y eso creo que es lo que nos falta justamente. Tenemos 2 años de tiempo, o un poco menos, en el cual hay que salir a juntar votos y voluntades, pero también hay que encontrar la solución a los problemas. Yo mencionaba recién con el tema de las tarifas, un problema estructural gravísimo que condiciona muchas otras cosas en la Argentina es la inflación. La verdad es que no se puede llegar a un gobierno sin poder tener un buen diagnóstico de por qué nos pasan las cosas y cómo se resuelven. El tema de las tarifas, el tema de los subsidios, y así como eso hay una agenda importante, porque lo que tienen que tener los liderazgos, ejemplaridad a raíz de lo que hablábamos hoy, y una buena agenda de prioridades también. Y hay que poder resolver los problemas y explicárselo a la gente. Y también creo que hay que hacer una gran convocatoria fuerte, ciudadana, que la gente se sienta parte de un proyecto para cambiar moralmente la Argentina. No es simplemente una cuestión técnica. Hablando de Morales, no de Morales Gerardo, sino de la moral. Usted, bueno, fue promotora de varias denuncias contra la vicepresidenta. Me gustaría su mirada sobre lo que ha ocurrido en el 2021, que fueron varios episodios, pero también una mirada sobre lo que le viene ocurriendo al expresidente Macri y el tema del espionaje. A ver, primero yo rechazo desde hace mucho tiempo el uso y el abuso de la teoría del lawfare para ser aplicado en la Argentina. El lawfare es un instituto extraordinario en el marco del derecho internacional de los derechos humanos que caprichosamente se pretende traer acá como para decir en realidad no había ninguna causa para que me investiguen y lo que hay es persecución política. En la Argentina no hay persecución política, en la Argentina lo que hay es que se cometieron delitos que están siendo investigados y que los responsables deben pagar por esos delitos. A los fines de lo que hablaba antes también, que es la credibilidad de la Argentina en el mundo, la previsibilidad, no va a haber inversiones en un país donde no haya justicia independiente. Por eso este es otro de los temas que deben ser prioridad en la agenda de la política, que es garantizar una justicia con funcionamiento independiente, además de una justicia que debe ser ágil, dinámica, efectiva, creíble, transparente. Hay que tener un buen diagnóstico y hay que llevar adelante una reforma, pero no la reforma de Cristina Fernández para la impunidad, sino cómo hacemos de nuestro sistema de justicia realmente una garantía para cualquiera que va a reclamar por sus derechos, ¿no? Respecto de todo lo que ha pasado en este tiempo, yo me quedo con el final, por supuesto, porque si miro lo que fue el escandaloso fallo del Tribunal Oral Federal que dictaminó el sobreseimiento de Cristina Fernández y de toda una cantidad de procesados, un escándalo político y jurídico. Otesuri y los sauces es gravísimo. Esa causa tramitó durante muchos años con varios fiscales, jueces, camaristas que fueron actuando y que todos llegaron a la convicción que había que procesar a esas personas por un conjunto de delitos que se habían cometido y que estaban recontraprobados. El Tribunal Federal, en lugar de abrir eso a lo que se llama el juicio oral y público, y esto es así porque justamente lo que se hace es que se abren todas las pruebas, se ponen sobre la mesa. ¿Qué iba a ocurrir? Las pruebas son tantas y tan contundentes que toda la Argentina se iba a enterar de lo que había dentro de esas famosas cajas en un cuartito en Retiro, y entonces la condena era inexorable, porque el día que viéramos de qué manera la jefa del Estado tenía negocios particulares con los empresarios contratistas del Estado, fíjense que no hay muchos casos de una cosa tan burda, la jefa o el jefe, el matrimonio Kirchner,
concede negocios millonarios a estas empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López de Sousa, y ellos depositan sumas millonarias en las cuentas de la familia Kirchner. No hay tantos casos de esa devolución de la dádiva. ¿Qué es el lavado de dinero? Es la plata que viene sucia por el hecho de corrupción y la lavan cuando la alejan de su origen ilícito. La disfrazan, la disimulan con operaciones de hoteles o de alquileres de inmuebles. Era tan brutal esto y tantas son las pruebas que lo que el juez hizo fue el favor, en la estrategia de impunidad que tiene el gobierno, decir no abramos al juicio oral y público, porque si no todo esto se va a ver. La buena noticia es que el fiscal Velasco apela a ese escandaloso fallo del Tribunal Oral Federal y finalmente es aceptado el recurso de apelación. La causa irá a la Cámara de Casación Federal, que seguramente va a revocar aquel fallo y va a ordenar abrir el juicio oral y público. Dos palabritas sobre el tema Macri y espionaje. ¿Cómo lo ve usted? Siempre hago la distinción entre las causas que conozco bien internamente, está claro, como son estas, y las que conozco a través de los medios de comunicación. Yo creo que lamentablemente con Macri vamos viendo recurrentemente esta costumbre de andar espiando. Lamentablemente, y yo lo lamento por Vidal como por Santilli, que fueron víctimas de estos actos de espionaje, pero lo cierto es que estas cosas existen. Y esto es haberle dejado una herramienta al gobierno que está haciendo hoy uso y abuso del episodio que se conoce, digamos, a partir del ministro de Trabajo, que es sinceramente un escándalo. Yo vengo planteando desde hace muchos años y en solitario una posición de fondo, que es que realmente hay que pensar definitivamente qué se hace con los servicios de inteligencia. A mi juicio habría que desmantelarlos porque no sirven más que para hacer operaciones ilegales. Cuando se cambió el nombre de la CIDE a la AFI, lo único que se hizo fue ese maquillaje. No se discutió ni cuál es la información que se maneja, ni quién la maneja, ni el tema de los recursos, que todos sabemos que con su condición de reservados van a parar a cualquier lado, ¿no? Margarita Stolbizer, gracias. Gracias. Muy amable por estar. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a la barra, agradecemos. Comienzo de año. Tenemos ya en un ratito. ¿A quién? Jazmín. Sí, no, Jazmín. No, vos ibas a hablar de... Yo que le de la preguntaste foto. a Stolbizer, de la foto. Bueno, de la foto. Ahí sobre el tema de la foto hubo, y lo repasamos. Lo aclaramos, sí. Claro, hubo mucho cabildeo dentro de los gobernadores La foto es lo que busca el gobierno, es que el miércoles, pasado mañana, el ministro Martín Guzmán se junte con los gobernadores, con empresarios, después se amplió, con empresarios, con sindicalistas, ahí tenemos parte de la ahí está. Un anticipo. Donde el ministro de Economía daría algunos lineamientos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que le surgió, bueno, primero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya lo dijo el ministro de Economía, lo dejó trascender, no hay un acuerdo técnico todavía. Si no hay acuerdo técnico, no se llega al board, al directorio del fondo. Y el ministro de Economía también dijo a un reportaje al diario El País de España que Estados Unidos, bueno, no tenía el apoyo todavía internacional necesario para una cosa. O sea, el acuerdo todavía no está. Pero en la reunión. Lo que se busca es la foto. Y bueno, en la foto van a faltar 4. Claro, van a faltar... 3 habían estado en la firma del pacto fiscal. Exactamente. Gobernadores que tampoco, no sé qué opinás, pero yo digo, tampoco, ni es lo mismo, ni es tan fácil para un gobernador de provincias, digamos, diferentes a la ciudad de Buenos Aires en términos de capacidad recaudatoria, dar un paso al costado y decir, no, yo no firmo pacto fiscal. Lo dijo acá, Gerardo Morales. Claro, exactamente. Digamos, ¿no? Es un tema, puede sonar desagradable, de hecho lo suena, pero bueno, vos después tenés que... Hay que pagar los sueldos todos los meses. Exactamente, Claro. tenés que tener vínculo con el Estado. Y hay otro dato, que es la discrecionalidad que el gobierno ya tiene, pero imagínate si vos no participas, con la distribución de los ATN. Claro. Los adelantos de extensión nacional. Y aparte vos tenés que lograr algún tipo de equilibrio en el manejo entre el gobernador y el Estado Nacional para el reparto de los fondos que vaya más allá de lo que participa. Para la foto de pasado mañana, los 4 de Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo. Sí, y no van a sacarse la foto porque consideran que,
todavía no están dadas las condiciones, el gobierno no ha dado a conocer un plan, no hay, y que la discusión del plan con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el lado de la reunión con los jefes de los bloques y que en el Congreso es donde se tiene que discutir esto. 3 temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice el gobierno es que no va a haber ajuste. Si uno repasa 3 medidas que hubo en las últimas, desde la semana pasada, del miércoles para acá, bueno, el anuncio por parte no del Ministerio de Economía, sino de la Secretaría de Energía del aumento del 17 al 20% en las tarifas de luz y gas para este año. Hubo un documento del Banco Central importante donde se dieron los lineamientos para este 2022, suba de la tasa de interés y devaluación más rápida para favorecer juntar las reservas. Y me parece que estos son, como digo, bueno, y el consenso fiscal que te permite aumentar ingresos brutos. Así es. Si esto no es un ajuste, se le parece bastante, ¿no? Bueno. Empezar a contar las principales variables como para alinearlas a un acuerdo con el fondo. El tema sí te alcanza. Bueno, no lo sabemos, digamos, no lo sabemos porque lo vamos a saber seguramente con la palabra del ministro de Economía el miércoles. ¿Vos crees? Bueno. Escéptico. Y no, para nada. No. Mucho menos con Guzmán, que el otro día tenía una pelota con el Pupi Zanetti. Yo pensé que estaba muy ocupado con el Fondo Monetario. Dice que estaba pisando la pelota. Sí, dice que juega muy bien al fútbol. Sí, pero el problema es que él tiene que hacer el acuerdo con Bueno, pero si juega bien al fútbol, viste, el fútbol es un contacto importante. Mancomunidad. Va a jugar a mancomunidad. Bueno. No está claro qué va a pasar, lo que decía él, ¿no? Con el tema de los jefes, con los mandatarios de Juntos por el Cambio, si van a participar de una reunión con Guzmán finalmente o no. En el Congreso hoy no estaba claro. Participar hoy, ellos dijeron que no. No, el miércoles no. Pero sacaron un comunicado proponiendo que sea en el ámbito del Congreso donde se dé... Donde participen los jefes de bloque. Los jefes de bloque, claro. Pero Guzmán dice, ok, sí, yo convoco entonces a los jefes de bloque, no a los gobernadores. Porque ellos no quieren participar de esa reunión política. Bueno, no estaba claro hoy dónde iba a ser, si está negociación esta reunión, dónde iba a ser, si en el Ministerio de Economía y el que convoca es Guzmán a los jefes de bloque, o en el Congreso y los jefes de bloque reciben a Guzmán y también pueden colarse los gobernadores ahí. Estaba todo en dudas hoy a la tarde. Está muy bien, de eso debe estar muy atenta Cristalina Georgieva de esto, ¿no? Bueno, no solo Cristalina Georgieva, tenemos un nuevo jefe del hemisferio occidental brasileño. Un amigo brasileño que aparentemente no es muy dócil. No, bueno, es un ortodoxo, es un hombre de convicciones de dura ortodoxia económica, así que vamos a ver, y aparte, bueno, lo que y Juan pasa Schiaretti tampoco va a ser de la partida. ¿Quién? Juan Schiaretti, el no, tampoco. No, bueno, que tampoco, no lo contamos en Juntos por el Cambio. Tampoco, claro. Bueno, él ya tuvo incluso en la... ¿Vos te acordás? Sí, en la sesión del Senado. Sí, la última no dio quórum. No, pero la estaban buscando. Pero fue la primera que salieron a buscar. Y no la consiguieron, que es Alejandra Vigo, creo. Alejandra Vigo, que es la esposa de Schiaretti, que dio quórum cuando entró la ex aliada de Juntos por el Cambio. Una vez que entró, una vez que hubo quórum, ella se sentó, pero no dio quórum la cordobesa, ¿no? ¿Y a la que dejaron abandonada? Bueno, hubo mucha circulación de memes en los chats oficiales. Estamos hablando de Clara Vega, Clara Vega, sí, exactamente, Riojana. Hubo mucha circulación de memes, decían en los chats del Frente de Todos, diciendo que en el día de la elección, Juntos por el Cambio se había vanagloriado de que le habían sacado el quórum y ahora estaban llorando en términos de lunfardo porque le birlaron, Cristina le afanó una ex aliada. Así que hay que ver cómo se reconfigura el... No, bueno, ese es el tema. Me parece que algo que decía Margarita tenía razón. Todo es demasiado circunstancial, ¿no? Todo. Cada sesión hasta el COVID es nueva. Puede jugar una votación. De hecho, en el Senado fue lo que pasó. Sí, bueno, determinante. Y minutos antes, porque el test de COVID se hace un rato. O sea, si llega no es apta para cardíaco con ninguna... el test de COVID en el Congreso? El laboratorio que se encarga en el Congreso. Estaban ahí cuando se enteraron que le había dado al catamarqueño. Porque vos sabés que algunos empiezan a desconfiar de eso. Bueno, hay algunos que ya están pidiendo dentro de Juntos por el Cambio plantear que haya auditorías
sobre el tema del COVID. Hay mucho lío con eso, porque Juntos por el Cambio es quien pidió que no haya ningún tipo de excepción, que sea todo presencial. Sin embargo, la situación cambió, los casos están No, ahora ni hablar. creciendo y ellos pedían eso cuando el oficialismo tenía más margen de maniobra para conseguir un quórum virtual y demás. Ahora les complica a ellos la situación del Realmente COVID. es insólito esto de pensar tener una auditoría para los test de COVID en el Congreso, pero- para que los tipos no truchen si le da positivo o le da negativo. No, y porque es lleguen a la el nivel de sesión. desconfianza, Pero ¿no? Te muestra que hay. ¿Dónde estamos? Y estamos en un país Estamos donde en donde la AFA estamos. hubo una votación de presenciales impares y empataron. No, bueno. Y donde al presidente hoy le regalan un buzo que lo robaron del Museo del Club Argentino Junior. No. Sí, un buzo de un arquero que jugó en Argentino Junior. El presidente con Luis Segura, que es su amigo, me consta, que es amigo de Luis Segura, que está en la Conmebol, estuvo en la Conmebol, que ahora quiere ser otra vez presidente de Argentino Junior, le llegó un buzo y Argentino Junior denunció que ese buzo fue robado del museo. Y bueno, entonces Bien. ¿vos creés que los cuadros técnicos del Fondo Monetario Internacional le van a creer a Guzmán Y cuando no sé. dice vamos a tener un déficit que es necesario bajarlo de 3% del No PBI sé. y una inflación del 33% en 2022? Y difícil. Difícil. Es muy difícil. Bueno, ¿hay sí, en medio de este contexto hay que estábamos comentando. enero o no hay enero en el Congreso? Esa es la incógnita, ¿no? Porque con este panorama que estábamos planteando de muchísima paridad, el oficialismo planteó que sí va a haber extraordinarias, lo dijo la portavoz Gabriela Cerruti del oficialismo, que es cuestión de, bueno, terminar de ver la agenda. Ahora, ya empezó enero, ya se acabaron la prórroga de las sesiones ordinarias, sí o sí tiene que haber un decreto de convocatoria y un listado de temas. ¿Cuándo? No se sabe. Ahí está el plan plurianual, que tampoco se sabe, ¿no? Lo que veníamos diciendo y que el miércoles por ahí tendremos algún adelanto. Pero después hay un paquete de proyectos que ya había anunciado Alberto Fernández para generar dólares desde la ley de promoción de hidrocarburos, ley de promoción de electromovilidad, bueno, un paquete grande, cáñamo, cannabis, etcétera. Y el tema del Consejo de la Magistratura, que ese tiene plazo. Porque Exacto, acuérdense abril. que el fallo, claro, claro. el fallo de la Corte les plantea, bueno, 120 días. Tiene que ser Así antes de es. abril. Incógnitas. Hay un reloj de arena que marca y por ahí acelera algunas cosas, que son las reservas del Banco Central. Andan por 2.300 millones de dólares y hay que pagar más o menos, un poquito menos 800, ¿no? este mes. Bueno, ¿no? nosotros... Hay que ver cómo se para eso y cómo ese reloj hace funcionar Exacto. las decisiones políticas más rápido o más lento. Así es. Nosotros tenemos que ver el ranking 2021. Después del corte volvemos con Daniel y vemos al ranking 2021. Y acá estamos de vuelta, Dani. Tenemos que ver el ranking 2021. ¿Cuántos Ranking mazos 2021. hay? ¿Cuántos mazos habrá? Un año entero de programa. Claro, el mecanismo es más o menos así. A ver, ¿quién tuvo más 4 de copas? ¿Quién tuvo más ancho de oro? ¿Quién tuvo más ancho de espadas? Y más ancho de basto. Y ancho No de te basto, olvides que exacto. incorporamos, Un ancho que de es basto. cierto que no puede ser un gran volumen porque lo incorporamos Sí, sí. después de mitad de año. Mm, mm. Pero bueno, vamos a ver, vamos, director, arranca. Vamos a Arranca. ver las primeras cartas. Estas son las del 2021. 4 de copas anual. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está. 4 de copas anual. Ganador. No te sorprendas. No. No te sorprendas. Esto, No, ahí sí. está. Muy bien, ¿Vio? señor presidente de la Nación, excelentísimo doctor ¿por qué? Alberto Fernández. Chapalmalá descansando. Está en Chapalmalá descansando, que siga descansando, pero durante el año en este programa se llevó 11 menciones de 4 de copa. 4 de copa es, por lo menos para nosotros, simbólicamente el castigo más duro que hay. Y la verdad que esto me parece que tiene un poco que ver. Si uno ve la proyección de imagen que tuvo el presidente, cómo le fue en las elecciones, bueno, algo hizo para tener 11 4 de copa, ¿no? Un mal resultado, ¿no? No es bueno, no es bueno. Es el que más tiene, pero no es bueno tener 11 4 de copa. Sin duda. ¿Se lo mandamos a Chaponal? Pero con todo respeto. Vamos Claro con que la siguiente.
Relájate, Daniel Opa. Fernández Canedo. Pancho de Oro, Acá hay sorpresas. Sí. Acá hay un problema. Para 3. Bueno, acá hay un problema. Pero 3 personajes muy Acá, conocidos. sí, bueno, Cristina Kirchner, Pero bueno, Mauricio acá hay un problema. Macri y O Aníbal nuestro Fernández. Sí. o de la producción. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández, Mauricio Macri y Aníbal Fernández han sacado 3 anchos de oro cada uno. Bueno, lo que pasa es que depende por qué. Yo ya no me acuerdo qué pasó el año pasado como para que Sí, bueno. 2 expresidentes Bueno, y un ministro. la como vicepresidenta Aníbal. logró ¿Qué logró? bueno, logró lo que recién hablamos con... Los sobreseimientos. Le dimos por eso, ¿no? Sobreseimiento, claro. Un sobreseimiento sin Un haber éxito. juicio. Verdadero éxito. Extraordinaria, una cosa. Bueno, ¿Eh? a ver, no deja de ser una curiosidad. Sí. Sobre todo las 3 personas de las cuales estamos hablando. Tampoco sé qué mérito hizo Aníbal, pero no importa. Bueno, logró ser ministro. Nosotros- Escuchame, no solo volvió al gobierno, fue a Sí. Río Turbio, sino que ahora es ministro. Así es. Escuchame. Terminó hombre, siendo ya- ministro. terminó Bueno, siendo nos hacemos cargo de esto. Cada uno de ellos va a recibir el ancho de oro. ¿Eh? Así es. ¿eh? Vamos con la siguiente. Ahora está directa. calladito Aníbal Fernández. Sí, hace un tipito. Bueno, y ahora Vienen las ahora pesadas. sí. Ahora vienen las pesadas. Ancho de basto, anual. Sí, acá hay 2. Sí, 2. Como dijimos, esto se incorporó a mitad del año pasado. Así es. Acá hay 2 ganadores. Bueno, Sí. Rogelio Frigerio, la verdad, Ganó las bien. 2 veces por la misma razón. Porque ganó las PASO, Sí, y ganó arrasó Entre Ríos. y ganó la legislativa, arrasó en Entre Ríos y va a Así ser es. candidato en Entre Ríos. Acordate, 2023. Va a ser candidato a gobernador. Y Horacio Rodríguez Larreta, porque en la jugada que hizo de María Eugenia Vidal, Santilia, Buenos Santilli. Aires, elección en capital, no le fue mal. Bueno, fue bastante bien. Digo, después del triunfo, no le fue tan bien como en el armado electoral. No, pero digo, Pero tiene los bastos. en 60 días le ganó 2 veces al gobierno. No, totalmente. ¿No? En la por provincia de eso, Buenos Aires y en la capital. por eso se lleva el premio. Van para uno para Entre Ríos, el otro se lo mandamos acá a Uspallata. Uspallata, no sé. Vamos con la última. Vamos. Sí, ancho de espada. Y acá es muy sencillito, porque la Son- verdad fue un resultado. Y son los Fueron 2 resultados. 2 resultados cantados. Muy importantes. Pero Así es, importantes. Así es. Gerardo Zamora, Zamora y Valdés. nuevo periodo en Santiago del Estero, Gustavo Valdés, En Corrientes. nuevo periodo en Corrientes. Sí. Y te diría, Pero aparte por distancia importante. sí, por distancias muy grandes, Gustavo Valdés, desde que ganó, adquirió cierto protagonismo dentro del organismo y en Juntos por el Cambio que antes no tenía. Va el ancho Claro. de oro. Allá uno para la Ancho de Mesopotamia, el otro para ancho de espada. Ancho de espada. que no es poco, Máximo premio del 2021 para 2 gobernadores. Nosotros vamos. Volvemos el lunes en La Rosca. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.